Ahí está. Y ahora tengo que hacer clic acá. Bueno, buenas tardes. Poca concurrencia hoy, a pesar de parece que después del sistema operativo temprano temprano se han ido todo. Claro. No sé cuántos había en el sistema operativo, pero bueno. Bueno, hay algunos de micro también. Demos voto de confianza, capaz que aparecen así. Hoy arrancamos tema nuevo. Interfaces seriales. Que en realidad es tema nuevo, pero antes de empezar el tema nuevo vamos a repasar conceptos clave de la clase pasada. ¿Qué hemos visto en la clase pasada? Hemos empezado viendo códigos de Huffman. ¿Se acuerdan los códigos de Huffman? Los códigos de Huffman, lo bueno que tenían era que generaban codificaciones de largo variable que eran bastante óptimas. No óptimas en el sentido del ideal, sino óptimas en el sentido de lo más cerca posible de la entropía. ¿Estamos? O sea, porque sabemos que llegar al valor de la entropía es difícil, porque es la información realmente que contiene el mensaje. Entonces, si cuanto más se acerque, es mejor. Entonces, los códigos de Huffman son los que más se acercan, ¿estamos? En general. ¿Cómo se generaba el código de Huffman? Hacíamos una tabla de frecuencias de aparición de cada símbolo en el mensaje. ¿Se acuerdan? Con eso, los ordenábamos por frecuencia de mayor a menor y empezábamos a hacer un árbol binario, tomando siempre, para en cada paso, las dos probabilidades menores, las dos más chicas. Y ahí le dábamos a alguna un 0, a la otra un 1, y de ahí lo sumábamos y empezábamos a construir el árbol. ¿Se acuerdan? Eso nos garantizaba que el código generado era con decodificación única, era con decodificación instantánea, y además su longitud promedio era mínima, lo más cerca de la entropía posible. ¿Cuál era el problema de Huffman? ¿Alguno se acuerda? ¿Por qué no podemos hacer siempre esto? Porque había que saber la frecuencia. O sea, yo para poder construir la tabla, tengo que decir, bueno, a ver, dame todo el mensaje, y yo con todo el mensaje te construyo la tabla, hago la codificación y lo transmito. Bueno, pero ¿qué pasa si, bueno, yo ahora no tengo todo el mensaje, no tengo toda la diapositiva? Bueno, te doy una parte y después te mando el resto. ¿Qué hacemos con Huffman? No podemos. ¿Se entiende? O sea, Huffman implica que necesito todo el mensaje para construir la tabla de frecuencia. Entonces eso era un problema. Entonces, pero de todas maneras Huffman, ¿qué tiene de bueno? Que es óptimo. ¿Estamos? Entonces Huffman, la idea es buena, la codificación es buena, y después vamos a ver donde lo podamos usar, lo vamos a tratar de usar. ¿Estamos? Pero busquemos otras maneras para generar los códigos y comprimir que sean diferentes. Una de ellas son las que se le ocurrieron a Lempel-Zil, que son el algoritmo LZ77. ¿Qué es lo que hacía el LZ77? Maneja el concepto de una ventana deslizante. Una ventana es una ventana de búsqueda. Entonces van diciendo, che, ¿hay alguna cadena que ya haya aparecido anteriormente en mi ventana? Si encuentro una cadena que ya apareció en mi ventana, la reemplazo directamente por la referencia y me evito toda la cadena. No la transmito de vuelta a la cadena, sino que transmito esta igual a la que estaba en tal lugar. ¿Se acuerdan? Con más detalles, pero esa era la idea básica. Entonces, cada cadena encontrada la reemplazamos por una terna, que es distancia, longitud, carácter. Distancia es cuántas posiciones atrás está, longitud es qué tamaño tiene la cadena, carácter es cuál es el carácter siguiente, que es el que ya me rompe la cadena para decir hasta ahí es distinto. Bueno, esta distancia, longitud, carácter. ¿Preguntas? De esta manera, el algoritmo de la Z77 va generando el diccionario a medida que va transmitiendo. Y nos conviene que la ventana sea más chica o más grande. Más grande era, pero o sea, era más difícil. Está ahí, algo me acuerdo que he dicho. Sí. ¿Qué ventaja tiene que la ventana sea más grande? Que es más grande donde voy a buscar, más posibilidad de encontrar más cosas, e inclusive más posibilidad de encontrar cadenas más largas. Entonces, es más posibilidad de, si encuentro una cadena más larga, acortarla. Pero cuanto más larga sea la cadena, más necesito buffer de memoria, más voy a tener que buscar, entonces más lenta va a ser la búsqueda, la codificación, todo. O sea, es mejor para la compresión
que la ventana sea más grande, pero es peor para digamos, todo el procesamiento que la ventana sea más grande. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde está un poco el balance de que queremos que sea rápido o queremos que lo comprima mucho. Y también, por supuesto, depende del mensaje. Si ustedes tienen un mensaje corto y lo ponen con una ventana grande, no tiene sentido. ¿Se entiende? Es como que busquen todo el mensaje. Para eso usen Huffman. ¿Se entiende? Pero si tienen un archivo grande con una ventana chica, tampoco tiene sentido, porque van a encontrar solamente cadenitas cortas y a la larga capaz que termine generando una compresión que no comprima, digamos. ¿Se entiende? Entonces hay un balance ahí, siempre a ver qué es lo que conviene. Otra variante del 77 es el algoritmo de la Z78. ¿Qué es lo que es el 78? Construir un diccionario parecido al de Huffman. Entonces hagamos ahora antes un diccionario. Y usted dice, bueno, pero para eso usaba Huffman. No, pero este lo hace de otra manera, con una idea de mezcla, y hace algo bastante piola. Sigue siendo la misma idea de cuando encuentra una cadena, la reemplaza por la referencia. Pero la referencia ahora es una dupla, que es un índice, que el índice es la referencia a la entrada del diccionario. ¿Está? La diferencia un poco con Huffman es que este también va construyendo el diccionario a medida que va enviando el mensaje. O sea, lo construye igual, al final de cuentas va a ser parecido, no va a ser igual porque no es de cada carácter, sino de cada secuencia, y a la larga lo va reemplazando. Token es la siguiente secuencia que no es parte del diccionario, y de esa manera el Z78 comprime en procesamiento, en tiempo y capacidades, son parecidos al Z77. Los dos, digamos, no son muy usados hoy en día, pero son la base para un montón de otros algoritmos que han ido haciendo variantes de, y las variantes sí se las usa un montón. No me las acuerdo, pero eran JPG no, eran GIF, PNG, PDF, ZIP, no, MP3 no, porque esas son comparables. MP3 y JPG son comparables, por eso sé que no, digo. Pero eran GIF, PNG, están puestas en alguna diapositiva antes. Y después, ¿qué vimos? Compresión con pérdidas. Y les conté un poco de la compresión con pérdidas, que ya habíamos mencionado antes, y que el método más común para compresiones con pérdidas es el método de transformada discreta del coseno. ¿En qué consiste la transformada discreta del coseno? Que agarramos el conjunto de datos, ya sea una imagen, ya sea un audio o un texto, por ejemplo no se usa para texto. ¿Y qué es lo que se busca hacer? Se lo parte en bloques, se lo parte en pedazos. Si ustedes agarran, por ejemplo, una imagen, que es lo primero que se hizo y lo más común, se hacía una imagen de 8 por 8 píxeles. Un bloque, en realidad, de 8 por 8 píxeles, no importa el tamaño de la imagen. ¿Está? Y se empieza a procesar cada bloque de manera separada. ¿Qué es lo que implica el procesamiento? Aplicar a ese bloque de 8 por 8 una transformada, ¿está? Que lo pasaba del dominio del tiempo, o del dominio del color, o del dominio del que ustedes quieran, a otro dominio. ¿Está? Otro dominio que me representaba mejor la información. Si es audio, un dominio de frecuencia. ¿Está? Si es de imágenes, en general convierten entre RGB y los otros Y, no sé cuánto, PR, CB, ni sé qué colores son. Pero no importa, se cambia a otro dominio. Eso es lo importante, eso es lo que quiero que queden la idea. En esa transformación es cuando, digamos, es una primera parte de cuando cambian, modifican los datos originales y ya no tienen los datos originales. Por más que el proceso pueda de alguna forma tenga una inversa, la función matemática, ya no necesariamente ustedes van a recuperar los datos originales. Ahí es cuando se pierde la información. Una primera parte de cuando se pierde. ¿Por qué? Porque una vez de acá obtienen unos coeficientes. Y esos coeficientes, ¿qué es lo que hacen después? Los cuantifican. ¿Qué es cuantificar? Redondear. Si lo quieren ver así. Dicen, bueno, esto me da un número entre 0 y 5. Perfecto, pero me da el 0,00038, 0. ¿Me explico? Lo expreso en tanto bit y esto me da un 0. Entonces ahí lo achican. Pero ya pierden información. Y después en CGNG se codifica además eso con alguna cosa parecida a Huffman para comprimirlo y que ocupe menos espacio. Entonces,
lo transforman primero con una función matemática, lo cuantifican para representarlo y lo codifican y de ahí queda algo muy chiquitito. Pero ya perdieron información. Si lo quieren hacer al revés, pueden obtener algo que es parecido, pero puede ser que sea muy parecido, pero no es idéntico al original. ¿Está claro? Vimos que había una variante. ¿Cuál era la variante? Era la transformada discreta del coseno modificada, que cuál era la única modificación, hacía que los bloques estos no sean disjuntos. O sea que no es que yo agarro un bloque primero y el bloque siguiente después, sino agarro el bloque primero y después el segundo bloque del proceso es la mitad del primero y la primera mitad del segundo. Y después proceso el segundo y después mitad, va de a medio bloque. ¿Por qué sirve eso? Porque se llegó a la conclusión que aplicando esto, cuando podía darse el caso de que justo entre bloque y bloque haya mucha disparidad, haya mucha cosa, entonces lo toman a un dato que está en el borde del primer bloque, lo toman para un lado y lo descartan, al otro que está al borde del segundo se descarta también, pero si lo hubieran considerado en el medio, esos dos tienen relación. ¿Se entiende? Entonces a la larga hay datos y hay información que la están perdiendo simplemente por cómo parten la torta. ¿Me explico? Entonces partir de la manera de la torta, solapando los cuadraditos, permite una mejor, digamos, obtener más información de los datos originales. Y de esa manera comprime no en más tamaño, sino en una mejor representación. ¿Se entendió un poco la idea? ¿Alguna pregunta? Sí, es como, o sea, en la segunda opción, la modificada, como que pone solapado de esa manera, no pierde tanta información como en la otra. No, sería pérdida de información, sería. En realidad, siempre la pérdida de información, siempre vas a tener pérdida. Estamos en las dos. Y no es que vas a perder más o a perder menos, vas a perder más o a perder menos según el grado de compresión que vos quieras tener. ¿Entendés? O sea, vos todos estos algoritmos vos les podés ajustar hasta qué punto querés comprimir. Entonces yo puedo decir, yo tengo un audio y lo quiero comprimir a un tamaño del 10% del original. Capaz que lo puedas hacer. Ahora, no sé si va a sonar como el original. ¿Me entendés? Entonces decís, bueno, me pasó, lo comprimo un 50% del tamaño. Ah, bueno, ahí sí suena bastante parecido. Listo, me quedo con esto. Siempre son con pérdida, los dos. ¿Me entendés? Este te va a sonar más parecido al original, pero no digo cómo es de tamaño. ¿Me entendés? De ahí vos vas jugando con los tamaños, con los ratios de compresión. Los dos pierden. Siempre todo esto es compresión con pérdida. Los de arriba son sin pérdida. ¿Se entiende? Bueno, entonces ahora sí, que ya son las más de las 4:30. Sí, estamos cerca del break. Vamos con una pequeña introducción que dice repaso esquema general, pero no es esquema general porque es la primera vez que lo vemos. Esos son los detalles que tiene que corregir después. De lo que es la segunda parte. Hoy empieza la segunda parte de la materia. Este tema, ya les dije, no va dentro del parcial, que entre paréntesis les tengo que confirmar la fecha del parcial. La fecha del parcial, por voluntad popular, que también incluye la gente de la cátedra, va a ser el lunes 23. ¿Estamos? O sea, los que querían el 18, que era vos, Martín y no sé qué más, van a perder, pero bueno. Y yo también quería el 18, pero perdimos. A las 2, en horario de práctica. ¿Estamos? Y ese día no va a haber teoría, porque existe la posibilidad de que en realidad el parcial sea de 2 a 4. Espero que no, pero de 2 a 6, digo. Existe la posibilidad, por las dudas preferimos tener semana. Va a ser en el horario de práctica, lunes 23 de octubre a las 14, que en general 14, 14 y 10, digamos. ¿Estamos? Entonces, libro abierto, No va a ser la paz menos 10 como computadora, ¿cómo? No va a ser la paz menos 10 como los parciales de arquitectura. No creo que sea a las 2 menos 10, pero ese es Valentini. Sí, capaz sí, por la arquitectura se arrancamos a las 2. Sí. Se arrancamos 15 minutos antes, llega media hora antes y ya estaba viniendo. Yo voy a estar llegando tipo 2. De 2 a 4, ¿verdad? Sí. Sí, de 2 a 4. De 2 a 4, pero si dicen, dame 15 minutos más, tenemos margen, entonces por eso lo hacemos los dos. Tampoco va a empezar a las 2 en punto, seguro. Va a empezar a 2 y 10, por ahí hasta que llegue Dipinto. Sí. Entonces va a ser de 2 y 10 a
4 y medio, poner. ¿Cómo? Cállate, se va a las 5. Sí. Bueno, entonces, fecha del parcial. Volvamos, ya está confirmada la fecha del parcial. Este tema va para el parcial, va para después del parcial. Estamos esta es la segunda parte. ¿Estamos? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta segunda parte? Empezando hoy, vamos a ver un montón de interfaces, todas seriales. Estamos, todas parten de la misma base y tienen la misma raíz. Que ese es más o menos el esquemita. ¿Estamos? Que el año pasado se ha visto algunas cosas de estas, no todas. Entonces hay un par de innovaciones este año, vamos a ver qué tal sale. Y el año pasado además estaban un poco más repartidas en el tiempo, ahora están un poco más acomodadas, o creemos que están un poco más acomodadas. Empezamos con un tema de hoy que es interfaces seriales. Después vamos a ver el RS232, que alguno sabe, conoce, trabajó alguna vez con el RS232. Vos capaz que sos más viejo. ¿No? Bueno, no importa. Es un protocolo, después no vamos a entrar en mucho detalle, porque hay un tema entero para esto. Este es el puerto serie de computadoras viejas, algunas, sí. Algunos servidores, sí, por acá capaz que haya algo, no sé si alguno te tendrá puerto serie, ya después lo vamos a buscar. Pero son esas cosas y que todavía se usan. Ustedes, o sea, lo vamos a ver, a pesar de que es legacy, que existe todavía en el mercado, porque es la base de todo lo que viene después. Entonces, cuando yo les explique conceptos acá genéricos, acá les voy a dar una explicación. Miren, esto se aplicó primero así y tenía estas características, estas variables. Entonces, ustedes van a ver cómo se hacía esto hace 50 años. Después, eso van a ver cómo cambió a SPI. ¿Les suena SPI? La EUCIA tiene SPI y acá va un laboratorio con SPI. No, tampoco. No, perdón, no veo un laboratorio de SPI, veo un laboratorio de I2C. ¿I2C le suena? El I2C, no, ese es PS2. Ese es serial, este es una variante de este. Ese es casi este, digamos. I cuadrado C, otra cosa que se usa un montón. El I2C es I cuadrado C. Cualquiera de los dos, digamos. En realidad es IIC. Pero entonces, en matemáticas, I cuadrado C. Pero bueno, I2C también va, cualquiera de las tres. Protocolo CAN, nada. Y USB sí lo deberían hacer. Este tiene una especie de orden porque va parte del más simple, más viejo, a el más complejo, no necesariamente moderno. ¿Estamos? Pero todos estos van aumentando, o sea, todos estos tienen la misma raíz que esta. Y a la larga hacen más o menos lo mismo. ¿Se entiende? Este es el orden de los próximos temas que vamos a ver. Tema 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Así. ¿Cómo? Las distintas variantes de USB. Claro, vamos a ver. Tienen más o menos el mismo modelo, ¿no? O sea, No. ¿basan en lo mismo o No. cambian totalmente? Cambian bastante entre sí. USB 1 es una cosa, USB 2 es otra, y USB 3 es otra. Que me diga que entre 3 y 3.1 son parecidas, sí, ahí son parecidas. Pero USB 4 es diferente, van cambiando bastante. Cambian desde, a ver, no solamente conectores, por decirlo así, que son quizás los que menos cambian, entre grandes comillas, pero que sí cambian, digamos, pero va cambiando un montón el protocolo, la modificación, las codificaciones de línea, las modulaciones son distintas. ¿Estamos? Todo en busca de qué? Mayor velocidad. ¿Mayor velocidad de qué? Bien. Siempre buscando mayor velocidad de transferencia. Entonces, al principio, qué sé yo, USB agarró y dijo, che, yo voy a hacer algo de una mejor manera. Perfecto, lo hizo de una mejor manera, pero tenía una cierta limitación de velocidad. Entonces, bueno, ya la manera está buena, pero le cambiemos esto para obtener mayor velocidad. Bueno, le cambiemos. Y salió otra versión que sigue manteniendo las mismas ideas, pero modificada.
bastante distintas. Y muchas no son compatibles. No sé si vos tenés un conector USB 3 y tenés un dispositivo USB 1, por ejemplo. 2 sé que sí. Por eso, algunas sí, no sé si todas. Hay versiones compatibles, eso ya vamos a llegar en algún momento. Pero el roadmap básicamente es 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Capaz terminamos ahí, capaz que no, ya vamos a ver. ¿Estamos? Hay laboratorio acá, hay laboratorio acá y hay laboratorio acá. Como para que ustedes vean que van a tener bastante parte, o sea, va a haber menos contenido teórico, si lo quieren ver así, o van a ser más light las clases de teoría, entre comillas, y va a ser mucho más parte práctica, que hasta ahora la parte práctica viene siendo light, entre comillas. ¿Estamos? Entonces ahora van a tener que trabajar mucho más con laboratorio y van a tener que renegar de vuelta con la EDUCía. ¿Se acuerdan con la EDUCía? Escuchar ese con el teléfono. ¿Cómo? ¿No se asembla? Sí, el problema no era el el problema era assembly. Sí, creo que no es nada con Assembler. Sí. Creo que no es nada con Assembler. No los vi todavía full como para poner la mano en el fuego, pero estamos renegando con el laboratorio 1 por el momento. ¿Preguntas? Esa ha quedado a terminar. Esa es una de las que me faltaba también. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Empezamos con interfaces series. Interfaces series, la idea de este tema es contarles cosas, digamos, bastante genéricas, que son los principios básicos de cómo funcionan todos los protocolos que les acabo de comentar. ¿Por qué? Porque todos estos tienen la característica, como dice acá, son todos seriales. Ustedes ya saben, hasta todo el partido, lo que es una transmisión serie, una transmisión que maneja de a uno los bits. Todos son iguales y se imponen porque son estándares hoy en día. Inclusive hay otros estándares como SATA, que todos también lo conocen, es serial, PCI Express, que es serial, ¿estamos? Son todos seriales a otro nivel, digamos, que no nos influye ahora, pero son bases que hoy en día son mucho más comunes que una transmisión en paralelo, porque permite mayores frecuencias, permite mayores velocidades de transmisión. ¿DDR paralelo? ¿Cómo? ¿DDR? DDR creo que sí. Creo que sí, pero sí, porque transmite. Sí, buscar. No estoy seguro, creo que sí. Implica mayor hardware, ¿no? Me imagino. Sí. En general los problemas de los paralelismos son los que hemos visto un poco en arquitectura. El problema es que los cables estaban tan cerquitos y todo lo demás empezaba a tener crosstalk entre ellas, interferencias. Entonces es mejor pasarlo de uno para hacer conexiones punto a punto, más rápida. Y te paso más rápido los bits en vez de pasarte muchos bits más lentos. Es conveniente. ¿Estamos? Entonces, todas estas interfaces series nacen por el estándar, como dice EIA RS232, que es el estándar serial, el primero, el más conocido, el más popular, el más viejo, el que ya casi no se usa, aunque todavía puede ser que se encuentren con alguna cosa en el camino, pero el que dio lugar a, sentó las bases y todos los demás construyeron encima de él. ¿Estamos? Entonces vamos a ver cuestiones genéricas y después vamos a ver el estándar en particular. En general, en una transmisión serial sincrónica genérica, todos se transmiten los bits como distintos niveles de tensión con modulación NRZ-L. Era la primera, era la mejor en esa época. ¿Se acuerdan de la NRZ-L? Que no tiene retorno a cero en el medio del bit y que mantiene el nivel. Entonces, un 1 era un valor de tensión alto, un 0 era un valor de tensión bajo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de eso? Sí. Bien. La única variante que estoy agregando ahora es que, no me pregunten bien por qué, pero a los valores altos, a los unos, se les llamaba marks en inglés, y a los valores ceros se les llamaba espacio. Entonces muchas veces van a ver, manda una marca. Una marca es mandar un 1, mandar un valor de tensión alto en realidad. Fíjense que en general, ahora todo el día esto viene ya integrado en microcontroladores, son los puertos SCI,
capaz que alguno lo ha visto alguna vez o le toca ver en sistemas embebidos o algo así, un puerto SSI, y lo que en general manejan es BCC, marca, o sea, la tensión de alimentación del micro, y masa como un espacio. Estamos que es 0 voltios o BSS, según cómo sea el micro. Esto es un repaso, algo de esto ya vimos en el tema 1. ¿Se acuerdan un poco el dibujito? Queda una transmisión serie. Empieza, inicialmente esto está, cuando está por default, ya lo vamos a ver un poco más en detalle, está en general en lo que es valores de marca. Y toda transmisión serie asincrónica, que es lo más común, maneja siempre lo que se conoce como un bit de inicio. Maneja un bit de inicio y un bit de parada al final. El bit de inicio siempre es un espacio, o sea, un 0. ¿Estamos? El bit de parada es un 1, independientemente de lo que haya en el medio. ¿Estamos? Y después pueden mandar un bloque de entre 5 y 8 bits de datos. O sea, las transferencias, todas estas están orientadas a bloques chicos, ¿estamos? Que originalmente eran de lo más, o es común, digamos, que sea de 7 bits de datos, en los cuales se manejaba el ASCII normal, 8 bits de datos para un ASCII extendido, y hasta ahí nomás, digamos. Entonces era un protocolo orientado a caracteres. ¿Se acuerdan lo que era un protocolo orientado a caracteres? Entonces mandaban un carácter. Si a veces querían mandar un alfabeto que no era ASCII, era algunos comandos, cosas más chiquititas que ustedes lo controlaban, mandaban menos bits, pero por lo menos 5. Era el mínimo que se establecía en aquella época. El orden de transmisión es enviar siempre el bit menos significativo primero y al último el más significativo. ¿Estamos? Se transmitían primero el LSB y después el MSB. ¿Qué se podía hacer? Se podía agregar un bit de paridad. ¿Estamos? Un bit de paridad para controlar la paridad de los bits de datos enviados y asegurando que sea par o impar como un método simple de detección de errores que ustedes ya conocen. Y después del bit de paridad había un bit de parada para indicar que hasta acá llega la trama, el carácter. ¿Estamos? Entonces, como mínimo esto tenía 5 bits más 1 de inicio más 1 de fin, eran 7 bits. Como máximo esto tenía 8 bits más 1 de parada, 9 más 1 de inicio perdón, 1 de paridad más 1 de inicio más 1 de parada, son 1, 2, 3, 11, pero en realidad 12, porque creo que se podía poner 2 bits de parada. Creo que están en el diapositivo después. 1 o 2 marcas al final. Ahí está. Al principio siempre hago un espacio y al final 1 o 2 bits de parada. ¿Estamos? Hasta 12. Como máximo. ¿Cómo hace para darse cuenta de que el mensaje... Ya vamos a llegar. Ya, está un poquito más adelante. 8 de esto, más 1 de inicio, más 1 de paridad son 10, más 2 de parada, 12, lo máximo. Ah, sí. Qué mal está. ¿Estamos? No importa, no importa. Lo importante es que se queden con la idea. En general vamos a ver que hay configuraciones más usadas que otras, digamos. Y ya vamos a ver lo que plantea a veces, ¿cómo me doy cuenta cuando hay un bit de parada? Ya vamos a ver también todo lo que es sincronización y todo lo demás. Está en las diapositivas que siguen. Ahora, un transmisor empieza a transmitir eso. El receptor que dice, bueno, ¿cómo sé yo que estoy recibiendo datos? ¿Cómo hago para recibir? O sea, yo empiezo a recibir valores de señal. ¿Cómo sé qué es lo que estoy recibiendo? Hay ciertos parámetros que tienen que configurarse entre el transmisor y el receptor, que tienen que ser sabidos de antemano, entre ambos. ¿Estamos? Por ejemplo, dicen, ¿cómo es? Bueno, se ponen de acuerdo, porque no conversan entre ellos, sino directamente uno dice, ustedes van a usar un dispositivo que se comunica por una transmisión serial, ustedes van a la hoja de datos y dice, este transmite a tal velocidad, con tal cantidad de datos, con tal cantidad de bits de paridad, con tal cantidad de bits de stop. ¿Se entiende? Esos parámetros son configurables, el transmisor los dice yo mando así, ¿estamos? Y está en la hoja de datos. ¿Cuáles son esos parámetros? Los que dice ahí, esos 4. Velocidad de modulación, que a qué velocidad voy a transmitir.
la cantidad de bits de datos, 5, 6, 7, 8, si hay o no bit de paridad, y si es bit de paridad, cómo se calcula, par o impar. ¿Tá? Y si hay bit de parada siempre hay, si hay 1 o 2 bits de parada. Esas configuraciones son fijas. ¿Estamos? Entonces, si ustedes tienen un transmisor que transmite con ciertos parámetros, un receptor que recibe con otros parámetros, no van a poder hablar entre ellos. O sea, el receptor va a recibir cosas, pero no va a saber qué es. O lo va a interpretar mal. Es hablar en otro idioma. ¿Está claro? Esa es parte del protocolo. Esto se suele simplificar. La velocidad de modulación se la pasa directamente a la velocidad de modulación. Como dice acá, es un valor que va entre 300 y 115.200 baudios. En realidad creo que hasta esto es más también, pero lo estándar en una época era hasta 115.200 baudios. Una elección común y popular era 9.600 baudios. Y para pasar estos tres datos más, se utilizaba como convención una terminología DPS, que es cuántos bits de datos, cómo era la paridad y cómo eran los bits stop, de parada. Entonces se decía 8N1, que a veces le ponían la barra o no, decía, indico, mando 8 bits de datos, no uso paridad y mando un bit de stop. Entonces era muy común, hace 20 años cuando yo cursé transmisión de datos, 25 años cuando yo cursé transmisión de datos, utilizar transmisiones de 9600 baudios 8N1. ¿Estamos? Por ejemplo, ustedes pueden utilizar 7E1. ¿Qué es 7E1? Mando 7 bits de datos con paridad par, que esto es even en inglés, y un bit de stop. Esto es para mostrarles otro ejemplo. ¿Está claro? Esas son las únicas 4 cosas que se tienen que poner de acuerdo de entrada. Para la paridad, ahora uno dice, bueno, acá N es, no mando ninguna paridad, porque el bit de paridad es opcional, pueden elegir no mandarlo. Y ustedes tienen en realidad 5 opciones para elegir con los bits de paridad, que son no mandar paridad, mandar una paridad marca, que se llama, y hay una paridad espacio, que es además del número que quieren mandar, mandan un 1 más. O además del número que quieren mandar, del carácter que quieren mandar, mandan un 0 más. ¿Está? Y después está la paridad par o impar. Entonces tienen esas 5 combinaciones. ¿Saben lo que es paridad par? Ya hemos visto, o sea, cuentan la cantidad de unos y agrego un 0 si le quiero paridad par, o si le quiero paridad impar, agrego un 1 para que la cantidad de unos sea impar. Acá tienen, por ejemplo, con 3 caracteres A, B y C, que son el 41, 42, 43, tienen cómo sería el binario, digamos, el 41, 42, 43, con las distintas paridades. ¿Se entiende la tabla? Y por supuesto acá el primero es no mando paridad, son 8 bits. Que en realidad estos serían 7, pero bueno, no importa, porque ASCII. ¿Cómo? No, está mal el número. Este es un 1. Porque es 43. Esto tiene que ser un 3. Y sería, si esto es paridad impar, tendré que poner 1 acá, 2, 3 y tendré que tener un 0. Ese 0 está bien. Este 1 está mal. Eso va a corregir en la diapositiva. Eso de marca y espacio sin algún. ¿Qué sería eso? Esto sería, además del número que vos querés mandar, mandas un 1 más. Siempre. Siempre. Ah. Y el espacio es, además del número que vos querés mandar, mandas un 0. ¿Y de qué serviría eso? Es una excelente pregunta. Claro. ¿De qué creen que sirve? Parada, no se me ocurre. Después de paridad estaba el bit de parada. Después está el bit de parada. Esto es solamente paridad. La realidad, en la hora de los bifes, es que no sirve para nada. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque me agrego overhead, estoy transmitiendo un bit más que no me transmite nada de información. O sea, ni siquiera tiene que ver con los datos como para detectar errores. Solo detectaría errores en ese bit. Ni eso creo. O sea, bueno, eventualmente. Porque podría tener un transmisor y receptor esperando uno al final. Y recibir un 0 decir que hay algo mal. Está bien. Bueno, pero lo último que llega es una bit de parada. O El último que llega es el bit de parada. Bueno, entonces, da igual la paridad, entonces si el 0, 1, no se va a fijar en ese bit, se va a fijar en la parada. O sea, el error no lo va a detectar. No, sí, porque siempre después de los 7 bits de los
vos sabés que tenés que tener un 1. Y si después viene el bit de parada, tenés que tener otro 1. Ah, claro. Si vos tenés que terminar en 1, 1. Claro. Entonces, si no terminás, si termina en 0, 1, está mal. Claro. Algo recibí mal. Pero lo que voy, en los bifes jamás vi dos dispositivos que se conecten con esta paridad. Porque estaban ahí, el puesto y estaba bueno. Y ahora una pregunta que es un poco más capciosa. Asumiendo que marca de espacio no se los usa, ¿cuál de las otras tres creen que es la más usada? Si no, menos darle para eso. Par se juega, Jean Paul. Hay tres que dicen ninguna. ¿Los otros? Par va a aumentar el nivel de continuo. ¿Para aumentar el nivel de qué? De continuo. No necesariamente. Depende de la cantidad de unos. Pero el 50% del par. Lo más común es ninguna. Cuando se hace este tipo de transmisiones, creo que se lo mencioné antes, lo más estándar es 8N1. Y no mandan paridad. Y ustedes dicen, ¿por qué no mandan paridad? Porque en realidad conviene no mandar paridad y después mandar algún CRC o alguna otra técnica de detección y corrección de errores mucho más potente que paridad. Entonces, me ahorro un bit acá y después mando 32 bits más para hacer corrección de errores con CRC o detección de errores con CRC. Claro, porque con la paridad solo no te alcanza por ir para la cantidad de errores. Con la paridad vas a ver si tuviste algún error en ese carácter, nada más, pero no sabes ni dónde. Claro. Entonces, No vale la pena que se detecta en ciertos casos, no en todos. solamente un bit o cantidad impar de bits. Entonces la larga es, no vale la pena. Entonces nos volvemos ese bit acá y hagamos otro esquema de corrección, de detección y corrección de errores como los que ya vimos. ¿No? Entonces por eso lo más común es N, paridad ninguna. Pero está previsto el esquema para todos. ¿Preguntas? ¿Cuáles son estos? No son parámetros que se pasan de una comunicación, sino que son parámetros de uso y de cómo se maneja, y son fórmulas que ustedes tienen que aprender y sabérselas, pero son una pavada. Tienen la TB en la duración de un bit, el tiempo de bit, ¿estamos? Que es la inversa de la velocidad de modulación. ¿Estamos? La velocidad de modulación D. Entonces, si ustedes tienen 9600 baudios, ¿cuánto es el tiempo de bit? O sea, 9600 baudios implica 9600 cambios por segundo. Entonces, el tiempo de un bit, que va a tener que ser un cambio, es 1 dividido en 9600. ¿Está? Que va a yo no sé cuánto. Y más o menos 1 dividido en 10.000 será como 1 microsegundo. Más o menos. Milisegundo. O micro. Por eso 0,1 milisegundo. 100 micro. Si no, alguno con la calculadora lo hace rápido. Pero ya es una cosa conocida. ¿Qué tenemos? ND es la cantidad de bits de datos que uno va a transmitir. Que dijimos que puede ser 5, 6, 7 u 8, no hay más. Digamos. NC es el total de bits, que acá van bit de parada, bit de stop, paridad si hubiera. ¿Estamos? Entonces siempre NC es mayor que ND. La diferencia entre NC menos ND son las redundancias, los bits de overhead que hay. ¿Se acuerdan cuando vimos overhead en algún momento? Que me hace que me baje la eficiencia del canal, porque voy a estar transmitiendo esta cantidad de bits, pero en realidad estos son de datos. ¿Se entiende? ¿Qué más me da? El tiempo, este TC, el tiempo de duración de transmisión de un carácter. ¿Cuánto es el tiempo de duración de transmisión del carácter? La cantidad de bits por el tiempo de cada bit. ¿Está claro? La velocidad de modulación ya la mismo. ¿Cuántos caracteres por segundo? Era una métrica que se la podía calcular también. Es 1 sobre el tiempo de carácter. Entonces, si tardo esto para mandar un carácter,
puedo mandar, la inversa es cuántos caracteres puedo mandar por segundo, que no es lo mismo que la velocidad de modulación. ¿Estamos? Y por último tienen la tasa de transferencia, que es cuántos bits realmente mando de datos por la velocidad de modulación. O sea, el cociente entre estos dos, digamos. Porque esto me va a dar cuántos bits son de verdad, de datos. Los bits que mando de extra no me sirven, digamos. ¿Estamos? O sea, los tengo que mandar, me sirven para la modulación, pero no me sirven para la transferencia. ¿Se entienden todos los parámetros de esto? Ahora yo voy a empezar a toquetear algunos, el tiempo de bit, D, R, y ustedes tienen que mantener las relaciones. Bueno. ¿Sigo? Sí. Bien. Sí, vamos 10 diapositivas ya. Y esa tabla de repasas. Claro, por eso. Ahora va la pregunta, o apunta un poco, empezamos a ver lo que es algo de lo que apuntaba Gianpaolo con una pregunta pendiente recién, ¿cómo sabe bien, o sea, cómo funciona, uno manda una trama, cómo hago para ver que estoy recibiendo lo que realmente quiero recibir, estoy recibiendo todo? Eso se conoce como la sincronización, porque la transmisión es asincrónica, no hay reloj, pero sin embargo, todos se generan con unos relojes, que me van dando los tiempos de bit y todo lo demás. Hay un reloj en el transmisor y un reloj en el receptor. ¿Cómo se hace para sincronizar ambos relojes? Como les voy a explicar ahora, ¿sabes? Para que el receptor detecte cuánto es el tiempo y cuánto es cómo hacer para detectar, acá tengo un bit, esto es una parada, esto es una marca, esto es un espacio. ¿Estamos? Entonces, normalmente cuando el canal está inactivo está en un valor alto, una señal alta, que eso se maneja siempre valores altos, ¿por qué? Para identificar cuando se corta el cable. Cuando se corta el cable, ustedes no van a recibir nada. Entonces, si saben por un periodo largo de tiempo que no están recibiendo nada, no es que están recibiendo toda una trama llena de ceros, sino que lo más probable es que se corta el cable. ¿Estamos? Entonces, por eso, cuando está activa la comunicación, está activa y se están conectando eventualmente los dispositivos, se suele mantener el canal en nivel de alto. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo empezábamos una transmisión? Con un bit de start. ¿Qué es un bit de start? Un espacio, un cero. Entonces, si estábamos en alto y necesitábamos mandar un espacio, hay un flanco. Y ese flanco es un flanco descendente, que es el que me activa todo. ¿Estamos? El hecho de que haya un espacio al inicio y una marca al final, sí o sí me va a generar que haya por lo menos dos transiciones. Y esas transiciones sí o sí me van a generar que haya todo este proceso de sincronización. ¿Estamos? Entonces, el flanco descendente es que me dispara la recepción y el receptor va a tener un reloj interno que va a trabajar a una frecuencia que es un múltiplo de la velocidad de modulación. O sea, el reloj interno del receptor no trabaja a la velocidad de modulación. Trabaja a una velocidad mayor, bastante mayor. Este valor suele ser 16. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque hace lo que se conoce como oversampling, que es muestrear muchas veces, muestrear de más. ¿Estamos? ¿Cómo es el muestreo de más? ¿Cómo? Sí. Si les gusta, las puedo empezar a poner más veces. ¿Ya? Entonces, cuando se detecta un flanco descendente, uno dice, está por empezar una trama, me está por llegar un dato. ¿No? Pero en realidad puede que se trate de un bit de inicio o no. ¿No? O sea, ustedes están recibiendo un flanco. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se empieza a contar casos de dos flancos. O sea, yo cuento, en el reloj, el receptor cuenta, supongamos que este valor era 16, ¿estamos? Entonces empiezo a contar flancos. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando llego a contar 8, se supone que estoy a la mitad de mi bit. ¿Me explico? ¿Qué es lo que hago ahí? Entonces, cuando estoy a la mitad, pueden pasar dos cosas. Que en ese momento haya o no un espacio. Si estoy a la mitad
del bit y hay un espacio, sigo viendo un 0, ¿qué es lo que digo yo? Entonces, si está, entonces es efectivamente un bit de inicio. ¿Está? Y a partir de ahí, reseteo un contador y empiezo a mostrar cada vez cada K flancos. Y de esa manera muestro siempre a la mitad del bit. ¿Estamos? O sea, primero tienen un desfasaje de K sobre 2, 8, y a partir de ahí, si dicen, sí, es un bit de inicio, me fijo 16 más, que yo sé que es medio bit del inicio y medio bit del que sigue, para apuntar siempre a la mitad del bit, que es donde asumo que va a haber un valor estable de señales. Ahora, ¿qué pasa si después de contar los 8 flancos no tengo un espacio, debo tener una marca? Entonces digo, no era un bit de inicio. ¿Se entiende? ¿Y eso qué puede haber sido? Y bueno, ruido, un microcorte, cualquier cosa de eso. No era un bit de inicio, no me están mandando una trama. ¿Ese método de control siempre lo detecta o puede ocurrir que, no sé, el ruido haya sido lo suficientemente fuerte? Puede ocurrir, por eso tenés controles de flujo, como obviamente los ARQ, todo lo demás. Esto es lo más básico que hay. ¿Estamos? Entonces, ahí está el dibujito con la transición, que le gusta a Joaquín. En este dibujito yo hice un K igual a 8. ¿Por qué? Por una cuestión de tamaño, digamos. O sea, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos el nivel inactivo, tenemos marcas. ¿Estamos? Entonces, en un momento dado, me genera un flanco descendente. Entonces yo, cuando me genera un flanco descendente, digo, listo, a partir de ahí empiezo a contar flancos del reloj que actúa 8 veces más rápido que el reloj original. Entonces empiezo a contar 1, 2, 3, a partir de acá, 1, 2, 3, 4. Y ¿cómo? Cuenta 4 siguientes. Exactamente. Cuando recibo acá, digo, justo me está tocando en un flanco ascendente, no importa. Cuento desde acá y cuento 4 flancos. Si hubiese coincidido con un flanco descendente del interno, ¿lo pondría a partir de ahí? No sé. Es lo mismo, creo, digamos. Porque a la larga, vos lo que estás apuntando con esto es apuntar siempre a la mitad. ¿Me entiendes? Entonces, si es un poquito más acá a la mitad, un poquito más acá a la mitad, o exacta a la mitad, no importa. Porque de hecho, nunca, jamás, o es muy difícil que sea exacto. ¿Me entiendes? Entonces, te puede pasar errores, que los vamos a ver inclusive. ¿Cuanto mayor sea acá, será más preciso o no tiene que ver? En general, no. Creo que cuanto mayor sea acá, o sea, sí te va a ser más preciso, pero va a ser más difícil también. ¿Me entendés? Y en general acá es 16. No me preguntes por qué, pero han dicho que estaba bueno ese número y en general se usa 16, digamos. No pasa nada, no pasa nada. O sea, si coinciden los flancos descendentes de este, vos no sabés cómo te va a llegar este flanco. Vos sí sabés esto, que son el receptor, tiene su flanco exacto. En algún momento te va a llegar un flanco descendente. No importa. Va a partir de ahí contás 4 flancos descendentes de tu reloj. ¿Estamos? ¿Por qué en este caso 4, que en realidad son 8? Para asegurarte decís, bueno, esto debería ser medio bit. Entonces me fijo. Si sigo teniendo un 0 acá, que por supuesto puede oscilar en el medio, pero asumamos que sigo teniendo un 0 acá, entonces sí es un bit de start. Y empiezo a mostrar. ¿Se entiende? ¿Cuándo voy a mostrar? De acá, en mi ejemplo, 8. De verdad van a ser 16. ¿Para qué? Porque acá terminó el bit de start y acá ya empieza un dato. Pero cuando yo cuento 8 desde la mitad, se supone que voy a apuntar a la mitad del bit, del primer bit. ¿Se entiende? La primera cuenta siempre es K sobre 2. Para apuntar a controlar siempre la mitad del bit. Es como que se desplaza, que desde la mitad y de ahí empieza la. Exactamente. ¿Se entiende todo? ¿Cuáles son las excepciones que vinieron después a esto cuando cambiaron las codificaciones de línea? Cuando ya se usa, ¿por qué? Porque estas son codificaciones sin retorno a cero.
Cuando ustedes tienen codificaciones de línea con retorno a cero a mitad del bit, como Manchester, ya ahí cambia el K/2. Ahí ya tienen que hacer un K/4 para medir un cuarto de bit y después otro a mitad del cuarto para ver si hay un retorno a cero. Exactamente. ¿Estamos? Pero ahora no. Ahora es solamente la mitad y después de vuelta K veces. Y apuntan siempre a la mitad. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa? Esto vendría a ser una señal ideal. Ustedes tienen en el flanco el bit de inicio y a partir de ahí tienen un dato, otro dato, tienen todos los bits de datos hasta la marca final, que es el bit de parada. ¿Estamos? Y ustedes, idealmente, ¿qué es lo que hacen? Muestren a la mitad, sí, es un inicio, muestren a la mitad, muestren a la mitad, muestren a la mitad, muestren siempre perfectamente a la mitad. Y eso es una maravilla. ¿Estamos? ¿Qué es lo que pasa en la realidad? No muestren a la mitad. ¿Estamos? O ustedes muestren acá la mitad, muestren acá un poquito de la mitad, muestren acá un poquito, pero fíjense que por algún motivo que sea, esto se va corriendo. ¿Lo ven? Porque en realidad las frecuencias a las que ustedes reciben la señal y la frecuencia del clock no es exactamente un 16avo. ¿Se entiende? Entonces esto se puede ir corriendo. ¿Hasta qué punto los desfasajes que puede haber en los relojes son aceptables o no? Y bueno, mientras yo siga recibiendo, si muestré acá, igual no es la mitad, pero estoy mostrando el mismo bit. ¿Se entiende? Entonces es aceptable. ¿Cómo? Mientras no haya un error de bit, fíjense, acá ya estoy mostrando, acá los desfasajes son más grandes y acá ya me comí uno. Estoy mostrando 2 veces el mismo y me estoy perdiendo un bit. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el error máximo admisible? Un tiempo de bit. Medio tiempo de bit, perdón. Porque ustedes tienen que pasar de la mitad hasta que se corran. ¿Se entiende? Esos son desfasajes que pueden ocurrir por la sincronización de relojes. Entonces, ustedes pueden tener una tolerancia de hasta medio tiempo de bit. Cuanto mayor sea la frecuencia de modulación, la velocidad de modulación, menor va a ser el tiempo de bit, menor va a ser la tolerancia que van a tener. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué pasa además de esto? En realidad, todas las señales sabemos que no son dibujitos preciosos en un PowerPoint. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque decimos, tenemos acá un nivel de tensión alto, un nivel de tensión bajo y esto funciona bárbaro así. En la realidad, ustedes se mató estudiando física, se mató estudiando circuito RC, básicamente, y van a ver que esto tiene lo que se llama degradación de señal, atenuaciones y todo lo demás. La resistencia, la capacitancia de los cables degrada señal cuadrada. Los flancos rectos no son flancos, son curvas. Y al aumentar la velocidad de modulación y la distancia, esto empeora. Entonces, ustedes tienen acá una señal preciosa, cuadrada, unos pulsos divinos generados con un determinado circuito, y tienen lo que es, por ejemplo, un cable telefónico que lo modelan 2 kilómetros, se modela con eso 1 kilómetro, creo que es acá, 2 kilómetros acá, son resistencias y capacitancia. Un circuito RC. A la larga, ¿qué es lo que va a pasar cuando ustedes pongan esa señal en ese circuito? Se va a deformar. ¿Cómo? ¿Se acuerdan o no? Porque va a haber todos los flancos de subida no van a ser así, sino que van a ir haciendo una exponencial. Y los flancos de bajada no van a ser rectos, sino que van a ser una exponencial. Entonces va a empezar a tener formita de aleta de tiburón, por decirlo así. ¿Cómo? Eso no. Es parecida la idea, porque ahora son capacitores que se cargan y descargan, digamos, pero... ¿estamos?
Entonces, ¿qué es lo que pasa a esto? Si nuestra señal cuadrada la mandamos por un par telefónico, pasa a ser la de abajo. ¿Y ahí de abajo qué ven ustedes? Una señal, yo veo una señal preciosa también. Estamos a la larga, se distinguen más o menos bien los pulsos. Fíjense que acá ya hay un pequeño retardo, pero si uno pone a la mitad del bit, maneja valores excelentes. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa cuando el cable es más largo? O en realidad no es el cable más largo, lo que hago acá es aumento la velocidad de modulación. Fíjense que cambia la escala esta, ¿estamos? Y el mismo pulso, miren cómo queda, digamos. Y ahí ya decir, bueno, muéstrame a la mitad del bit. Esto es un tema. ¿Se entienden? Porque ustedes sí ven acá una subida, ven una bajada, pero ya es una cuestión, ya parece una senoidal, hasta cierto punto, digamos. ¿Estamos? Entonces ya el decir, tomame la sincronización a la mitad del bit es una cuestión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se lo reconstruye con circuitos comparadores. ¿Cómo son los comparadores? Un amplificador operacional, básicamente. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hace? Cuando la señal de entrada es menor que un valor de referencia, me satura para un lado. Y cuando es mayor, me satura para el otro. ¿Estamos? Entonces, un amplificador operacional me reconstruye, un comparador en realidad, me reconstruye la señal. Entonces, fíjense, yo acá tengo esta señal, que es la recibida, y esta señal es la reconstruida. ¿Y cómo la ven? Desfasada. ¿Estamos? O sea, ya ahora los cuadraditos están bonitos y están muy bien, se los distingue, pero están desfasados. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes tienen que medir la mitad del bit? Se complica. ¿Lo van viendo el problema por dónde va? Entonces, lo que hace 3 diapositivas atrás dicen, bueno, esto no es tan grave, tenemos una precisión así. En la vida real pasa esto. ¿Estamos? Y esto es una cuestión de velocidad y de distancia. ¿Estamos? O sea, cuanto más rápido, peor es. Cuanto más lejos, peor es. ¿Estamos? Entonces, más difícil es. Entonces, ¿qué se suele hacer? Hacemos comparadores con histéresis. ¿Qué son los comparadores con histéresis? ¿Se acuerdan lo que era histéresis? Que hay un rango, entonces hay distintos, o sea, es cuando acá hay un valor fijo de 2,5. Entonces, cuando la tensión es mayor a 2,5, ¡pum!, la hago 5. Cuando es menor a 2,5, ¡pum!, la hago 0. ¿Estamos? En realidad, cada histéresis es cuando sea mayor a 2,5, la hago alta. Pero cuando empieza a bajar, no la bajo cuando llega a 2,5. Espero un poquito más o un poquito menos. ¿Estamos? Para que los cambios sean cuando realmente hay un cambio y no que esté variando tanto. ¿Qué pasa cuando le agrego? Eso me hace una mayor, fíjense, me hace una mejor resistencia al ruido, pero ¿qué me hace? Miren lo que me hace. Me agranda el ancho del pulso. ¿Por qué? Porque justamente la histéresis lo que trata de hacer es que haya menos cambios. Entonces trata de decir, todo esto es un pulso. ¿Está? Y ahora, ¿cómo lo ven con el de arriba? No, ya no se parece tanto. ¿Estamos? Y ahora se come casi todo el vídeo cero. Entonces, fíjense que es más difícil detectar la mitad del pulso. ¿Se entiende? Y esto pasa con todas las transmisiones seriales, todas las transmisiones que sean por cable. ¿Estamos? Por supuesto, de vuelta, cuanto más rápida, peor es. Cuanto más larga, peor es. Si la hacemos más corta, no tenemos estos problemas. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta con esto? Esto pasa siempre. ¿Estamos? Después hay otras dos características que son cómo hago yo la conexión entre las dos puntas del cable, que son las dos variantes que son modo común e interfaces balanceadas. ¿Escucharon hablar? En alguna electrónica deben haber visto esta. ¿Una sola electrónica tiene? ¿Y si esta es transmisión de datos? Bueno,
Capaz que la demuestro, capaz que no. Les explico rápido porque la idea es fácil. ¿Qué son lo que son las interfaces en modo común? Ustedes tienen acá un transmisor, generador, un receptor. ¿Estamos? A la larga, eléctricamente, estas son cuestiones eléctricas, una transmisión en modo común, ¿qué significa? Que transmiten por un cable. ¿Estamos? Entonces ustedes mandan toda la señal por este cable, el vivo. ¿Estamos? Pero ustedes para mandar una tensión o una corriente por esta señal, ¿qué es lo que necesitan? Una referencia masa. ¿Estamos? Entonces en general tienen otra masa que es común. ¿Estamos? De algún modo mandan masa, entonces mandan un cable con tensión y un cable con masa. ¿Estamos? Son las transmisiones modo común que les llaman. Entonces tienen una línea de referencia a tierra. ¿Cuál es el problema de esto? Hay diferencias de potencial entre las líneas, hay diferencias de ruido, porque el ruido acá, cualquier cosa que caiga sobre este cable va a generar ruido y es mucho más fácil de introducirse el ruido, digamos. ¿No? ¿Cuál es la alternativa para las interfaces en modo común? Hacerlas balanceadas. ¿Qué son las interfaces balanceadas? Mando dos cables. ¿Estamos? En general acá están inclusive, fíjense, cruzaditos entre sí, son los famosos pares trenzados o alguna otra cosa. ¿Qué es lo que hacen? Ya no mando, o sea, fíjense que acá mando una señal. Acá mando dos señales, una la normal y otra la invertida. ¿Estamos? Y hago juego entre ellas. Y el juego va a estar que en realidad la señal no va a ser una cuestión de el valor de tensión que esté acá, sino el valor diferencial entre las dos. ¿Se entiende? Eso hace que la carga y la interfaz sea balanceada, o sea, está como repartida entre los dos cables. Porque no me importa qué es lo que tiene un cable y qué es lo que tiene el otro, sino la diferencia entre las dos. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que gano con tener una interfaz balanceada? ¿Dónde está? Acá. Me resuelve el problema de potencial entre tierras. ¿Por qué? Porque ahora ya no me importa solamente la relación entre el nivel de tensión acá y la tierra, sino me importa la relación de tensión entre los dos cables. ¿Estamos? Y a su vez me minimiza los problemas de ruido. ¿Por qué? Porque yo acá tengo, el ruido me afecta directamente un cable, el ruido acá me tiene que afectar los dos cables que a su vez van trenzados, entonces van totalmente balanceados. Es mucho más difícil que un ruido me afecte a las dos cosas de la misma manera. Entonces todas las interfaces balanceadas son mucho más inmunes, mucho más difíciles de ser impactadas por el ruido. ¿Se entiende más o menos la diferencia? Bueno, ahora les hago una pregunta. ¿Cuál creen que se usa más? ¿Las simples, pero medio flojas, o las que son muy buenas, pero un poco más complejas? Yo creo que depende. ¿De qué? Y a larga distancia se usará esa y a corta distancia se usará otra. Depende de la distancia para vos. Ahí se juega uno, depende de la distancia. No sé si la distancia exactamente, pero quizá del fin. Quizá para algunos casos mejor una y para otros. ¿Y para qué caso usaría uno y otro? O sea, en general me parece que la balanceada es mejor. Para vos las balanceadas son mejores y por ende más usadas, en general. Velocidad. Excepto en algunos casos particulares. Claro, puede ser. Según la velocidad de transferencia. En general esto es una cuestión eléctrica, no depende de la velocidad de transferencia. Pero por ahí no se veía más influenciada o más deteriorada cuando era mayor la velocidad. Eso para la degradación en general, Sí. pero para esto, inmunidad de ruido y estas cosas, creo que no. A ver, pregunta. USB, ¿cuál creen que es? ¿Esta o esta? La primera. ¿Por qué? Puede ser por los niveles de tensión que maneja. Son bajos. No necesariamente porque sean bajos. Es porque usa USB es esto. Estamos de acuerdo, eso es verdad. Es la primera, eso es correcta. No porque el nivel de tensión sea bajo necesariamente. Porque puede ser un poco más alto y ser igual de este modo, digamos. ¿Estamos? Pero usa, ¿por qué? Porque es más simple. Y a la larga, el de los dos, el más usado es el más simple, el modo común. ¿Estamos? Mando por un cable y que Dios me ayude con el ruido. ¿Estamos?
Entonces, como bien había intuido Joaquín, estas sí se usan. No, no es UTP. No es Ethernet tampoco. O sea, algunas variantes, algunos cables. ¿Ves? No necesariamente. No sé si son todos los cables trenzados. Bueno, 5 y 6. Capaz que otros no. Hay varias categorías de cables. que los que vos hayas visto de los últimos 10 años sean todos así, es una cosa. Y ahora hasta los últimos cables usan un recubierto. Eso es otra cosa. Esos son mallados. Sí. Pero bueno, volvamos al tema. Como había intuido Joaquín, algunas aplicaciones, porque depende de la aplicación, usan esto. ¿Dónde se usa esto? Más allá de Ethernet, como dicen ustedes. ¿Cable de televisión, digamos? No. Quizás en situaciones más críticas, así como, bueno, mirá, o sea, no puedo decir que yo me ayudo con el ruido porque... Exactamente. Esto se usa mucho en lugares industriales. Estas son interfaces industriales, donde ustedes van a poner una fábrica, una máquina, un motor y alguna otra cosa, no pueden poner esto. Porque ese motor, esa fábrica, ese horno, lo que sea que ustedes necesiten, o si ustedes están cerca, les va a generar ruido que va a ser muy fuerte para este tipo de cosas y para el cable, entonces les va a romper el cable y van a tener muchos problemas. Necesitan una interfaz balanceada sí o sí. Puede ser como dice también que en instrumentaciones médicas, ese tipo de cosas de salud también. Porque el ruido también ahí es como bastante... Podría ser, pero ahí en realidad porque los valores son más chicos. Podría ser, no conozco exactamente las interfaces esas, ¿estamos? Pero podría ser. La cuestión es que lo más común de todas las que vemos nosotros, SPI es esta, I2C es esta, CAN es industrial, es esta. ¿Se entiende? USB es esta. ¿Se entiende? Entonces, depende, cuando ustedes van a mandar un satélite al espacio, las interfaces del satélite las van a poner así. Porque vaya uno a saber qué tipo de ruido recibirá el bicho, digamos. Entonces lo hacen lo más inmune posible. ¿Se entiende? Entonces ahí ponen una interfaz así. Pero si ustedes van a conectar un cable entre la PC y el router o el mouse que ustedes tienen, ahí nomás. A menos que lo pongan justo a la par de un motor. Estamos que ahí igual creo que se lo va a bancar, pero son casos muy excepcionales. ¿Se entiende? Los parches vienen trenzados, el par, digamos. Sí, bueno, pero te decía, algunos sí... No, en general Ethernet son pares trenzados, pero estamos hablando de vuelta, ¿qué Ethernet? ¿Qué Ethernet? Sí, yo tengo una conexión de 10 GB. ¿Sí? ¿O qué tenés? ¿100 GB? No. ¿1 GB? Yo tengo... Estamos hablando de gigabit Ethernet, igual, 10, 100, el número que quieran. ¿Estamos? Pero allá también, o sea, ahí sí, por la velocidad, siempre... Probablemente por velocidad. Ahí sea balanceada. Pero cuando hemos empezado con los primeros Ethernet, que eran los 10 base T, no sé si usaba... No, menos 100 megas. Estoy hablando de 10 megas. ¿Me entendés? O sea, no sé si usaba balanceado. No me acuerdo, en realidad. Capaz que sí, desde ya. Habría que preguntar a Sabe, pero Sabe te va a decir no me acuerdo, porque eso era de hace 40 años. Y hoy en día, de hecho, o sea, van a sacar... ¿Por qué el cable categoría 5 se llama categoría 5? Porque evidentemente hay una categoría 1, categoría 2, categoría 3, que ya no se usan, no ven el caso, entonces voy a comprar, es más, categoría 5 también ya está medio difícil de conseguir, y comprar categoría 6. Por eso se consigue 5, pues son 5 o 6. Porque además en muchas situaciones no tiene sentido la categoría 6, para casa. Exactamente. 5E, 5, 5E, 6E. En general, hay dos cosas. Para la degradación, que es esto, digamos, lo que vimos antes, lo más importante era velocidad y lo más importante era distancia. Los niveles de tensión también pueden influir, porque cuanto más grande sea el nivel de tensión, más potencia necesita,
más probabilidad de que te llegue bien del otro lado hay, digamos. Esto es por cómo hacer la conexión entre los dos. ¿Estamos? Y es cómo hacer el cable que los va a conectar. ¿Estamos? Entonces, puede ser modo común, si va a mandar un cable, balanceado si va a mandar dos cables, con señal, además de la tierra. ¿Estamos? Las balanceadas son mucho más inmunes al ruido, pero más difíciles, más costosas, más caras. ¿Estamos? Entonces, balanceado en general se usa en Ethernet y en algunas aplicaciones industriales. Nosotros vamos a ver dos normas industriales, RS485 y CAN, que tienen fin industrial. Todas las otras son no industriales, por ende usan modo común. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué más? Arranquemos un poquito. No vamos a hacer break, pero vamos a arrancar un poquito porque ya break no tiene sentido. Ahora, ¿cómo se hacen todas estas transmisiones seriales asincrónicas hoy en día? Hoy en día todas estas son parte de procesadores, microcontroladores. Y los microcontroladores, en general, cualquier módulo de eso tiene lo que es adentro un módulo que se conoce como WART. ¿Ustedes escucharon hablar de un módulo que se conoce como WART? Deberían. No, WART con T. Esos son los Pumas. Y hay unos USART también. ¿Qué son estos? Son módulos seriales que tienen todos los microcontroladores, básicamente. Porque todos los microcontroladores que quieren conectarse con el resto del mundo empiezan y ponen un módulo WART. ¿Qué es lo que hace ese módulo WART? Es la interfaz básica para implementar una transmisión serial. Ahora, ustedes dicen, bueno, pero yo en realidad me he comprado la plaquita que viene con un USB, no tiene esto. Y en realidad sí, tiene esto, y después tiene un adaptador de esto a USB. ¿Se entiende? O sea, parte de acá. Y después le van agregando adaptadores para convertirlo en protocolos más modernos, cosas más interesantes. ¿Estamos? Pero la base es esta. Entonces, por eso la idea es ver un poco, que creo que ya han visto algunos temas en medio del repaso, cómo funciona una WART o una USART, que es básicamente lo mismo. ¿Estamos? ¿Qué es WART? Universal Asynchronous Receiver Transmitter, o sea, receptor, transmisor universal, asíncrono, y esto es lo mismo, pero con una SD sincrónico. Si yo no tengo DS es asincrónico, o asíncrono, es lo mismo. Este es que hace las dos cosas, digamos, por eso es SA. Estos en general son los más simples, los más baratos. Estos son un poco más complejos, un poco más caros, pero en realidad todas las cosas hoy en día hacen lo mismo. Y se conoce como WART. ¿Estamos? Porque hacen la misma, ya sea sincrónica o no sincrónica. La ventaja de que sea sincrónica es que permite transmitir a mayores velocidades. ¿Cuál es la desventaja de que sea sincrónica? No. Sí, pero además, está puesto ahí. Un problema, ¿qué diferencia hay en que sea sincrónico y asincrónico? Además de que, o sea, el asincrónico trabaja, como hemos visto recién, regenerando la señal de clock, y el sincrónico, ¿cómo trabaja? Transmitiendo la señal de clock. Esto significa que además tengo que tener un cable más para transmitirle el clock y que de esa manera estén perfectamente sincronizados los relojes, porque yo lo transmito al reloj. En una sincrónica no lo transmito, sino que lo tengo que reconstruir. ¿Estamos? ¿Se reconstruye sincrónico además? En general no, pero hay cuestiones de fase, de que te llega con delay, desfasado, todo eso, se lo amolda, no, tiene otra cosa. Es conformación del pulso y beamforming y alguna otra, porque tiene jitter y skew que son que te llegue desfasado, pero no me acuerdo de otros términos, digamos, pero lo acomodás, Claro. pero porque sabes que hay delays y otras cosas y no te va a llegar exactamente igual, pero va a mantener ciertas características. No va a venir con el clock, digamos.
Claro. pasaje de gas Exactamente. temporales no va a haber, sino que tal vez. Exactamente. ¿Qué es lo importante más o menos de una WART o de una USART? Todas tienen pines que son TX y RX. ¿Qué es TX? El pin para transmitir. ¿Qué es RX? El pin que recibe. ¿Estamos? A su vez van a tener, si la comunicación es half duplex, van a tener un pin que me controla si estoy recibiendo o mandando datos. Si es full duplex, no. Voy a tener un clock, ¿estamos? Que es para salida o entrada según cómo lo esté recibiendo, para recibir el clock. Y esta es una señal intermedia también que me puede servir para lo que es la señal del reloj multiplicada por 16, lo que es el clock interno. ¿Estamos? Esas son cosas básicas. Acá tienen un diagrama. ¿Alguna vez han visto un dibujito como este? Sí. El cómo sería uno. ¿Cómo? El cómo será que. Claro, porque lo han visto esto en sistemas con micro. ¿Estamos? Y ustedes han visto más o menos cómo funcionaba una WART en sistemas con micro. Este es un repaso rapidísimo. ¿Estamos? Que quiero hacer. Pero básicamente, ¿qué tiene esto? Me vengo a este lado. Y ustedes, no sé si han programado o no. Creo que no. Pero básicamente, ¿cómo funciona una WART? Supongamos que quiero recibir, ¿okay? Porque tengo más cerca a mi altura el RX, digamos. Supongamos que quiero recibir, ¿qué es lo que hay acá? Un shift register. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo bit a bit. Entonces esto me lo va corriendo y me lo va apegando en una cola FIFO para después hacerme un buffer de un registro. Acá yo en este registro yo tengo mi carácter que recibo. Estamos, los voy recibiendo, los voy apilando y voy armando el carácter. ¿Estamos? Esto tiene una interfaz en particular, porque este es del LPC no sé, 4337, no me acuerdo, una interfaz de DMA para cuando esté listo el carácter, yo aviso y me transfiere el dato a memoria por DMA. ¿Estamos? ¿Dudas con eso? ¿Cómo es una transmisión? Al revés, tengo un transmitter hold register, que es el que, donde escribo yo el valor a transmitir, pero lo va a transmitir al revés, con una cola FIFO y un shift register y me lo voy mandando de a uno. ¿Estamos? Y por supuesto una interfaz DMA para cargar y borrar ese registro cada vez que hago una transmisión. ¿Se entiende hasta acá? Toda esta parte del medio es toda la parte de control de todo lo que es la WART. Tiene bits, tiene un registro para control de interrupciones, donde va a haber una habilitación de interrupciones, configuración de las prioridades, etcétera, 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 todas cosas que ustedes no quieren volver a ver. Y un registro de estado. ¿Qué es lo que me hace el registro de estado? Ahora estoy transmitiendo con tal características de, no de velocidad, pero de referencias a la transmisión del estado y el control de las interrupciones. Acá hay otros registros que son el control de la línea y estado de la línea, que va a tener bits que me van a ir midiendo cómo está. Esto control de las colas FIFO para estado, no importa cada bloque en sí, pero todo esto se encarga de, siempre saben que cualquiera de estos módulos tiene registros de control y de estado, para configurarlo según cómo quiero que funcione y ver en qué modo está funcionando. Eso sí lo han visto en micro. Entonces yo no voy a entrar en tanto detalle, pero sí lo han visto. Y acá, ¿qué es lo que tienen? Tienen dos o módulos que en realidad es parte de lo mismo, que lo que hacen son divisores, que estos se usan como divisores porque reciben una señal de reloj interna, que es la señal del clock interno del coso, y de acá tienen que generar el generador de baudios. ¿A qué frecuencia voy a transmitir? Y fíjense que les da tanto el transmisor como el receptor. ¿Está? Buenas. Entonces, sí vamos a ver un poco cómo se manejan esto, pero ¿estos qué son? Registros. ¿Y se acuerdan cuando habían visto timers en micro? Más o menos se acuerdan que renegó con los timers. Mira, Josefina ya está de acá transpirando, mira. Claro, a la larga se configuran igual. Ustedes dicen, si yo tengo una frecuencia de entrada acá y quiero tener una frecuencia de salida acá, tengo que poner tal valor acá, tal valor acá para obtener los valores que yo quiero que funcione esto, digamos. ¿Se entiende? Son todos configurables, registros configurables. ¿Está claro? Es un esquema
repaso básico de cómo es esto. ¿Cómo es un USART? Fíjense que a la larga, esta parte es igual, esta parte es igual, esta parte es igual, esta parte es igual. ¿Qué es lo que tiene distinto? Mando el clock. Vamos a la larga es la señal que genero acá, que no es solamente interna, sino que también va a la salida o la recibo de acá para pasarlo a este. O sea, si lo estoy recibiendo el clock, esto no me sirve. ¿Se entiende? Pero es el mismo esquema general. ¿Se entiende? ¿Preguntas? El WAR tiene como el modern control, el estatus, eso no. Esto era, no necesariamente, esto era porque a veces se utilizaba esto para conectarte con un modem. Y entonces también tiene estas señales, pero son las que menos se usan. O sea, ¿qué me sirve a mí que ustedes sepan ahora? Que hay un registro donde recibo el dato y un registro donde escribo el dato que quiero transmitir. ¿Estamos? Por un lado. Que hay dos registros para configurar la velocidad de transmisión. Y que hay un montón de registros de control y de estado que me van a permitir configurar todo el resto del funcionamiento de esto, interrupciones, prioridades y todas las cosas. No sé ni cuántos son ni qué sirven, pero sé que hay, sé que existen. ¿Dónde? Si ustedes quieren ver los detalles, ¿qué es lo que tienen que hacer? No necesariamente. Buscar la hoja de datos y decir, ¿cómo se configura esto? Para recibir una serie de cosas tenés que poner el bit 7 del registro no sé cuánto en 1 para que... ¿Se acuerdan más o menos la idea? Les trae mal el recuerdo, pero es eso, es eso. ¿Estamos? Y eso está en la hoja de datos, porque son todas genéricas parecidas, pero en los detalles donde está la diferencia. ¿Qué son terminales? Bueno, no tiene mucho sentido avanzar mucho sobre esto, pero lo mismo, van a tener el pin de recepción, el pin de transmisión, el clock si es que lo mandan, fíjense que estos son distintas a usar, pero a la larga hacen todo lo mismo. El registro donde recibo los datos, el registro donde escribo el dato a transmitir. Estos dos sí lo vamos a ver un poco más en detalle, que son los que estaban acá. ¿Dónde estaba? Acá. ¿Cómo hago para generar el clock en base al reloj interno? ¿Cómo hago para generar la frecuencia? Son dos registros para este y dos registros y un registro más, que no sé si es ese, digamos. El del registro de interrupciones, el qué valor le configuro de interrupciones, un montón de registros de control. Este es el otro registro que vamos a utilizar, el FDR. Siempre cuando ustedes van a ver una de estas cosas, tienen que ver necesariamente la hoja de datos. Esos son los que les mostré recién, el registro de recepción, el registro de transmisión. No creo que vale la pena. Vale la pena mencionar quizás que ya saben o deberían saber de micro que todos estos registros que son de configuración, todos tienen un valor inicial para el reset. Entonces cuando uno resetea el micro, todos estos se cargan con algún valor o eventualmente no, porque no se cargan con nada. ¿Dónde está alguno que no se cargan con nada? Acá, estos dos no tienen ningún valor aplicable. Todos estos valores están a partir de una dirección base, que la dirección base es la del dispositivo, mapeada en memoria. Todos estos tienen un offset para ver a qué registro acceden. Entonces siempre acceden con un modo de direccionamiento indexado, base más desplazamiento. Son cosas que ya les llora, pero son las que se usan y sí funciona, digamos. Puede ser, sí, ya cortamos. No me voy a detener para ver todo esto porque no vale la pena. Y ahí sí cortamos. Esto sí es importante ver, y esto lo vamos a ver en detalle la clase que viene. ¿Les parece? Porque ya casi si nos ponemos a ver los registros así de modo de pantallazo, miren. Hay fórmulas, hay algoritmos, no, esto ya no va en 10 minutos. ¿Preguntas? ¿Se entendió más o menos la idea de la clase de hoy? El lunes, no sé si vamos a tener clase de teoría, de vuelta a la duda,
¿Por qué? Porque van a tener clase de laboratorio seguro. ¿Estamos? Van a tener el laboratorio 1, ya les comenté, de compresión de datos. Como no está terminado el laboratorio todavía, no sabemos si el laboratorio va a durar 2 horas o va a durar más. ¿Está bien? Porque ahí está la posibilidad de que les hagamos que escriban un informe, o que lo hagan acá y lo muestren hecho, o que lo hagan en grupo, o que lo hagan en cosas, ya lo vamos a estar avisando por Discord. Si pueden entrar a computadoras, mejor. Igual, estaría buenísimo tener la teoría porque el martes rendimos TCP. Bueno. Estaría bueno tener esa bolita. Bueno, entonces probablemente no haya teoría el lunes y quizás el laboratorio se extienda un poco o no, ya estamos definiendo eso todavía. Pero bueno, yo por lo pronto corto la grabación.